Perfecto. Bien. Entonces, la disculpa de siempre, las pláticas estas también las aprovecho y las doy para los residentes y estudiantes de medicina de aquí, así es que van a estar en inglés. Ya había hablado de esto con Francisco y pienso que no va a ser ningún problema para ustedes. Los reactantes de fase aguda es una familia bien importante de proteínas. Por ahí hay más de 30 de estas proteínas que tienen algún papel, no todos muy bien estudiados. Hay unos que ni siquiera sabemos cómo titularlos y la verdad que a través del tiempo hemos sabido de ellas, pero insisto, a nivel de laboratorio no sabíamos cómo titularlos, qué metodología utilizar para darle una importancia dentro del contexto clínico. Estos reactantes de fase aguda usualmente reflejan la presencia y la intensidad de un proceso inflamatorio. Como pueden ver, cuando hablo de proceso inflamatorio, es un proceso inflamatorio en general. No estoy describiendo específicamente si el proceso inflamatorio está relacionado a una cirugía, a un trauma, a un problema cardiovascular o el término nuevo o relativamente nuevo que la gente quiere poner aparte, que es el proceso inflamatorio metabólico, que tiene ahora pues mucha importancia para ciertos procesos, particularmente para nosotros en pediatría, con los niños obesos, donde sabemos ahora que estos niños se pueden presentar con proteínas C reactivas elevadas y sabemos de dónde está originándose el estímulo para que exista un proceso inflamatorio crónico en estos pacientes. Hay discrepancia entre estas reactantes de fase aguda. Uno de los ejemplos clásicos es la discrepancia entre la velocidad de sedimentación, que dicho sea de paso no es un reactante de fase aguda, es un reactante de fase aguda, por así decirlo, indirecto, porque depende de la presencia de otros compuestos, como por ejemplo fibrinógeno, que en estos procesos inflamatorios particularmente agudos y que ahora, por ejemplo, con el COVID se puso muy de moda el hacer dímero D, el hacer fibrinógeno en todos los pacientes que sospechábamos un proceso de severo a crítico infeccioso relacionado al COVID, nos ayudó mucho en el manejo y nos está ayudando mucho en el manejo de estos pacientes. Hablo específicamente, por ejemplo, en el lupus eritematoso, donde la velocidad de sedimentación ha sido un parámetro para monitorizar, para diagnosticar la enfermedad y monitorizar el resultado del tratamiento, pero donde la proteína C reactiva usualmente no se eleva, usualmente permanece normal, y eso refleja que el mecanismo que dispara la elevación de la proteína C reactiva es totalmente diferente. Excepto cuando existe, por ejemplo, una serositis por lupus o una sinovitis por lupus. Ahí también la proteína C reactiva también se eleva. Como pueden ver, tienen que poner en contexto estos para darles el valor clínico que ustedes necesitan. No son específicos, no lo pueden distinguir infección de otros procesos inflamatorios agudos o crónicos. Y ahora pues les voy a mostrar una diapositiva más o menos de la información que existe publicada, cuándo comienzan a aparecer, cuándo tienen el pico máximo, cuál es la vida media y cuánto pensamos que pueden estar presentes y todavía detectables por algún laboratorio. Las reactantes de fase aguda pueden ayudar y se ha utilizado en muchísimos estudios. Cuando ustedes comienzan a estudiar reactantes de fase aguda, usualmente la mayoría de la gente hace metaanálisis junto a 6, 10, 12 estudios ya publicados para tratar de hacer sentido de lo que quieren hablar específicamente. El problema es en que cada estudio se utilizan variables muy diferentes y entonces cuesta encajarlos y venir con una conclusión específica. Por ejemplo, siempre ha sido la pregunta, ¿qué es mejor, la proteína C reactiva o la procalcitonina en un proceso infeccioso agudo, particularmente en niños? ¿Cuál se eleva primero, etcétera, etcétera? ¿Y cuál es la implicación de cualquiera de los dos? Entonces decía que mucha gente lo ha utilizado, particularmente en la unidad de cuidados intensivos, para, número uno, iniciar antibiótico, número dos, para modificar antibiótico y número tres, incluso para parar la administración de antibióticos. Mucha gente habla de que ha abreviado los cursos de tratamiento antibióticos, por ejemplo, monitorizando la procalcitonina, dependiendo de los valores de cada laboratorio y cómo lo utilizan. Estos son, insisto, solo algunos de las reactantes de fase aguda.
Los reactantes de fase aguda se dividen en dos grandes grupos, por así decirlo, los de respuesta positiva y los de la respuesta negativa. Positivas son aquellos que elevan por lo menos 25%, y los de negativa, los que los reducen 25%. Y en fases agudas de inflamación, ustedes pueden ver proteína C reactiva elevada, procalcitonina elevada, ferritina elevada, pero por ejemplo, albúmina baja. ¿Cuál es la connotación de eso? Probablemente porque se están utilizando los aminoácidos y las proteínas para la elaboración de estas reactantes de fase aguda. Por eso se mantiene ese balance. En esta plática voy a específicamente hablar de los que están resaltados aquí, proteínas reactivas, la procalcitonina y la ferritina. Los otros son importantes, pero no tienen mucha implicación, ni hay estudios clínicos, pero no con mucha contundencia para realmente comenzar a utilizarlos de forma sostenida, como pienso ustedes lo utilizan en este momento para diferentes entidades clínicas. La proteína C reactiva fue descrita en 1930. El nombre yo siempre lo digo, especialmente gente de mi edad, les gusta hablar un poco de historia, y entonces la proteína C reactiva la comenzaron a notar estos investigadores en pacientes que tenían neumonías agudas secundaria a Streptococcus pneumoniae, y entonces pensaban que esa proteína estaba relacionado al carbohidrato C de la cápsula del neumococo, y por eso le quedó el nombre de proteína C reactiva. Se precipitaba el antisuero con el suero de estos pacientes infectados agudamente. La procalcitonina probablemente se había descrito antes, pero fue a partir de 1970 cuando ya pudieron titularla, y la ferritina también ya tiene mucho tiempo por toda la ferritina, no solo desde el punto de vista de la reacción inflamatoria, pero en lo que se ha estudiado más que todo es en los problemas de anemia y todo lo que tenga que ver con hierro también, todas las enfermedades relacionadas con hierro y algunas entidades, pero muy, muy particulares, como por ejemplo el síndrome de activación de macrófagos, donde la ferritina es una señal, pero sumamente importante en cuanto al diagnóstico y en cuanto al seguimiento y en cuanto al pronóstico de esos pacientes. Y les voy a contar un paciente que tuve con este tipo de tema. Entonces, ¿cuáles son los potenciales roles de todos estos reactantes de fase aguda? Y todo depende de cómo ustedes lo vean, cómo lo interpretan y cómo le den seguimiento. ¿Puede identificar infección? Sí. Y voy a hablar un poco más adelante acerca de cuál es potencialmente, cómo lo pueden utilizar ustedes. Insisto, en ese paciente que no encuentra nada al examen físico, pero que viene con una fiebre y que no se mira bien el paciente, potencialmente en proceso infeccioso no tiene mucho connotación en cuanto a disfunción orgánica. Puede ayudarles para predecir cómo va a evolucionar ese paciente, y particularmente en COVID, ustedes vieron que las relaciones comenzaron la relación neutrófilo-linfocito, relación linfocito-proteína C reactiva, para poder establecer cómo iba a evolucionar el paciente, qué tan afectado está ese paciente. Insisto, lo que ya mencioné como guía de tratamiento para antibióticos, particularmente las enfermedades infecciosas, y luego también para establecer pronósticos o mejorar el resultado en cuanto al tratamiento. Insisto, pacientes que antes los dejamos 10, 12, 14 días con antibiótico, nos puede ayudar para acortar ese tratamiento de los pacientes. Esta la voy a pasar y vamos. ¿De dónde vienen todas estas proteínas de fase aguda? Pues la mayoría se produce en el hígado. Y ahora sabemos que es bajo la estimulación de estas citoquinas, todas ellas proinflamatorias. Particularmente yo diría que de estas que se mencionan aquí, que es la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma, la interleuquina 6 probablemente es la más importante, la que revierte mucho más. ¿De dónde vienen estos? Pues usualmente de macrófagos y monocitos, y bajo la estimulación de cualquier insulto que desencadene el proceso inflamatorio. Estos van al hígado y el hígado reacciona produciendo todos estos reactantes de fase aguda. O sea que el hígado es vital, es importante.
La procalcitonina pues viene de otro lugar, como ustedes saben. La procalcitonina es procalcitonina, es una prohormona que realmente el único lugar donde existe la enzima para desdoblar esa procalcitonina en 3 diferentes componentes, uno de ellos es la calcitonina, es a nivel de la célula C del tiroides. Ahí es donde realmente, y saben que en respuesta de algunos procesos metabólicos, como por ejemplo hipercalcemia, etcétera, etcétera. Pero la procalcitonina no solo se produce en el tiroides, se produce también en otras partes del cuerpo. Se produce, por ejemplo, en el corazón, se produce en los riñones, se produce en el hígado, se produce en el vaso también. Prácticamente cualquier órgano del cuerpo puede producir procalcitonina, pero se mantiene como tal, como procalcitonina, a nivel de realmente ya desdoblarlo y tratarlo a calcitonina, insisto, solo en las células C. Y luego tienen todos estos efectos importantes, ¿verdad? Tanto a nivel del sistema endocrino, metabólico, hematológico y todos estos problemas bioquímicos que ustedes saben, muy importantes y que encajan de una u otra manera durante el proceso inflamatorio, particularmente a nivel de infección. Entonces, la enseñanza aquí es que la mayoría de estas reactantes de fase aguda se producen a nivel del hígado, usualmente por estimulación de la interleuquina 6, pero puede ser interleuquina 1 o factor necrosis tumoral alfa, y que liberados particularmente de los macrófagos monocitos. Pueden haber otras células implicadas también en esta situación. Esto también es importante saberlo porque hasta ahora la procalcitonina, yo no usaba mucho procalcitonina, para serles honestos, hasta hace 2 años cuando el tema del COVID comencé a usar mucho más procalcitonina, primero porque está en el protocolo de estudio. Ahora, ¿cuál fue la filosofía? No sé, ¿ustedes por qué utilizan procalcitonina en un paciente infectado por COVID? Yo la utilizo, les digo, yo la utilizo para determinar si ese paciente, primero, si hay un proceso inflamatorio agudo, pero más importante para determinar si ese paciente tiene algún proceso bacteriano asociado. Y voy a enseñarles algunos estudios, particularmente en adultos, donde definitivamente la procalcitonina fue más sensible y más específica que la proteína C reactiva para predecir si ese paciente iba a tener una infección bacteriana asociada a la infección por COVID. La nosotros aquí nos vamos por lo que nos dice el examen. Yo lo veo porque en el resultado nos dice algo así como paciente sin infección, un rango. Después nos dice paciente con probable infección, paciente con sepsis grave. Y entonces eso es lo que tenemos de cajón nosotros al leer la procalcitonina. Excelente, excelente. ¿Y te recordás, Pablo, cuáles son los valores que tiene el laboratorio? Y digo esto porque en general varía un poquito cuáles son esos umbrales o esos cortes que hacen los laboratorios. Y dependiendo de la prueba, evidentemente, que esté utilizando el laboratorio, y son los niveles que les reportan. Y voy a enseñar los niveles porque eso hace que la prueba esta particularmente pueda ser mucho más sensible o más específica en diferentes estados. Por ejemplo, infecciones relacionadas por COVID, ¿cuál fue el umbral que decidieron? Infecciones en niños con fiebre sin hallazgos físicos, etcétera, etcétera. Eso es lo que va haciendo el estudio, como insisto, más sensible, más específico. Punto 5. ¿Sí? Sí, cabal. Punto 0.5 saludable, de punto 0.5 a punto 5 infección local, de punto 5 a 2 infección sistémica, de 2 a 10 sepsis y arriba de 10 shock sepsis. Perfecto, excelente. Ya con esos parámetros eso me ayuda muchísimo para poner en perspectiva algunas de las diapositivas también que voy a presentar más adelante. Entonces la procalcitonina es de los primeros que se eleva en sangre, comienza a aparecer a las 2-4 horas, alcanza un pico máximo entre 6 y 24, se sostiene como en promedio entre 8 y 24 horas y tiene una vida media entre 1 a día y medio. La proteína C reactiva tarda un poco más en elevarse, comienza a aparecer
entre las 4 y 6 horas, alcanza un pico como entre 1 o 2 días después del insulto y tiene una vida promedio de 19. Les digo, todos estos datos son no solo de esta referencia que tengo ahí, sino que hubo varias referencias que entremezclé. Y solo para poner en perspectiva la velocidad de sedimentación, que depende de muchos factores, por supuesto, pero comienza a elevarse más tardíamente. Y potencialmente la vía media es como de una semana, insisto, y puse ahí fibrinógeno porque depende muchísimo. Yo diría que la velocidad de sedimentación en el 55-60% de los casos depende de la presencia de la cantidad de fibrinógeno en la sangre del paciente. Por ahí un 15 a 20% de la cantidad de inmunoglobulinas y otro 15 a 20% de otro tipo de factores que influencia el nivel de la velocidad de sedimentación, que no es lo único, por supuesto. La velocidad de sedimentación depende si el paciente tiene anemia, el tamaño del glóbulo rojo, la membrana del glóbulo rojo, factores asociados, insisto, propios del paciente. La edad del paciente es importantísima también para determinar cuál es el parámetro normal de velocidad de sedimentación, etcétera. Y esto más o menos, esta gráfica me gustó muchísimo, es evidentemente bastante, algunos años atrás, de 1997, porque ni siquiera consideraron la procalcitonina todavía ahí, porque todavía no estaba como que muy bien determinado cómo medirla y cuáles eran los parámetros. Pero para que pongan en perspectiva, la proteína C reactiva de la que primero se eleva y después el amiloide A, también que es importante que se han usado algunos estudios, la velocidad de sedimentación que usualmente comienza a elevarse, pero tiene un pico por ahí una semana después del insulto original, ¿verdad? Mencionan aptoglobina también, que es muy, muy importante, epsidina también, que mencioné, que es uno de los factores importantes, y creo que tiene que ver mucho, particularmente en procesos inflamatorios crónicos, por bueno, mencioné una diapositiva ahí de cómo puede afectar la absorción de hierro en el paciente. Hay estudios observacionales, hay estudios de intervención y todos esos reactantes de fase aguda, como pueden ver, se han estudiado en prácticamente cualquier proceso inflamatorio. Pero evidentemente lo que nos interesa a nosotros es lo que es sepsis, sepsis severa, hasta llegar el shock séptico, donde probablemente son las entidades donde más nos interesa saber de estos reactantes de fase aguda. Esto es lo que decía Pablo en cuanto a la procalcitonina. Usualmente se encuentra en niveles bastante bajos, menos de 0.05 nanogramos por mililitro, aunque esto es variable también porque muchos lo reportan en miligramos por mililitro o miligramos por decilitro. Ojo con eso, porque a veces puede causar un poco de confusión, pero en general se acepta nanogramos por mililitro. Arriba de eso, nuevamente depende del paciente, de la condición, del sexo del paciente, de la edad del paciente, etcétera, etcétera. Y los estudios de 1993 que vieron que en los pacientes que tenían procesos infecciosos agudos severos, la procalcitonina se elevaba. Cuando lo compararon con procesos infecciosos locales bien localizados y particularmente en infecciones virales. En infecciones virales, teóricamente, esta proteína no debería elevarse porque no es un proceso bacteriano. Sabemos que la procalcitonina se eleva, particularmente cuando hay liberación, por ejemplo, de lipopolisacáridos, de lípido A, particularmente con bacterias gram negativas, mucho más que con gram positivos y en la misma relación que con hongos, y no debería elevarse con procesos infecciosos virales. Particularmente porque la producción de interferones, que es muy importante en procesos virales, suprime la producción de procalcitonina. Insisto, esta producción de procalcitonina, puede haber ya procalcitonina circulante o puede haber procalcitonina que se produzca únicamente después del insulto, directa o indirectamente. Directamente con estas endotoxinas de las bacterias, particularmente gram negativos, o indirectamente a través de todos estos citoquinas proinflamatorias de las que ya había mencionado. Y mencioné también lo de las infecciones virales, el interferón gamma, que atenúa la producción y los niveles de la procalcitonina. Lo que hace mucho más teóricamente específico para procesos infecciosos bacterianos.
Pero según eso lo que entiendo es que es más específico a niveles altos, pero si está abajo yo no puedo dejar de considerar que sea viral. O sea, si todavía me sale positivo o arriba de 0.05, abajo de 1 punto por ahí, yo todavía podría considerar que sea viral o también me voy a que sea... Yo pienso que todavía se puede considerar que sea viral. Nuevamente, como todos los laboratorios, son ayuda. El examen, la revisión de sistemas, todo eso contribuye, pienso yo, de lo más importante. Y luego uno lo pone en contexto con estos reactantes de fase aguda. Y entonces uno ya puede considerar, por ejemplo, uno puede ver infecciones virales, por ejemplo, por Epstein-Barr virus, donde estos marcadores están sumamente elevados y son procesos infecciosos virales. ¿Ya? Entonces, nuevamente, el contexto del examen físico y el laboratorio. Si lo analizamos desde el otro punto de vista y si queremos entrarle por el lado únicamente del laboratorio, evidentemente, si está por arriba, es una consideración siempre. Pero nuevamente, entonces ya comienza a estratificarse para analizar desde el punto de vista del laboratorio específicamente, es sensible porque recoge cantidades mínimas de este compuesto en la sangre, pero ¿qué tan específico es para un proceso infeccioso bacteriano, que es el que nos interesa analizar y tratar consecuentemente? Y entonces ahí, dependiendo del nivel, la especificidad del laboratorio va aumentando. Por ejemplo, si tú me dices es 0.5 miligramos por nanogramos por mililitro, ok, sí, puede ser. Pero si tú me dices es 2, entonces la especificidad aumenta muchísimo más y entonces ya me hace pensar, esto puede ser ya algo más bacteriano. No sé si me explico. Entre mayor sea la cantidad, evidentemente la especificidad del laboratorio, y voy a mostrar unas diapositivas al respecto que lo van haciendo de esa forma. Ya son residuos mayores, David. Sí, sí, y también tengo ahí algo, voy a enseñar algo en recién nacidos también, particularmente en relación a la procalcitonina y la proteína C reactiva, y que se hizo en cordón umbilical para evitar esas primeras 24, 48 horas donde la procalcitonina tiene, porque depende de si fue un parto vaginal, si fue una cesárea electiva, si fue una cesárea de emergencia o si fue otro tipo de parto complicado, si hay ruptura prolongada de membrana, etcétera, etcétera. Todo eso influye, todos esos parámetros van a modificar el resultado que tengas, particularmente recién nacidos. Esta gente, en ese estudio que voy a enseñar, lo hizo de cordón umbilical. Entonces, la procalcitonina se relaciona con la carga bacteriana y la severidad de infección, que es importante, y lo que estábamos hablando ahorita. No se atenúa su producción por los esteroides, ni por el número de glóbulos blancos tampoco que existen en la sangre. Siempre de estos, cuando comparan procalcitonina, proteína C reactiva y glóbulos blancos es de los parámetros menos sensibles y menos específicos, desafortunadamente, para hacer el diagnóstico de un proceso infeccioso agudo bacteriano. La elevación de la procalcitonina no se ve en otros procesos no infecciosos inflamatorios, como por ejemplo la polimialgia, la enfermedad inflamatoria intestinal, la poliarteritis nodosa. Mencionaba el lupus. La procalcitonina usualmente en estas condiciones está completamente normal, en gota, en arteritis temporal, etcétera, etcétera. O sea que en procesos autoinmunes, potencialmente la procalcitonina no les va a servir de nada. Contrario de la velocidad de sedimentación a la proteína C reactiva, no en todos. Hablando de lo de la actualidad, es un estudio de procalcitonina en pacientes con COVID, y aquí era un grupo de 95 pacientes, y pues pacientes con leve, moderado, severo y crítico. Y como ven en las diferentes gráficas, los pacientes que tenían infección crítica, o sea, los que estaban en cuidados intensivos, ya intubados, con infiltrados pulmonares bastante importantes, la procalcitonina estadísticamente estuvo mucho más elevada que los pacientes con infección moderada o severa. Y luego, en cuanto a la mortalidad, que es el cuadro extremo derecho, los pacientes que fueron 6 pacientes los que fallecieron, los niveles de procalcitonina en estos pacientes en promedio estuvo más elevado que los otros 2 grupos. O sea que
existe una correlación ahí entre los niveles de procalcitonina en fase aguda y la severidad de la infección por el virus que causa COVID-19. Y luego, en este otro estudio, estos son 99 pacientes con COVID e infección por neumonía, si desarrollaron o no desarrollaron una infección bacteriana secundaria, compararon pacientes infectados con COVID que fueron a la unidad de cuidados intensivos, pacientes con COVID que no ingresaron a la unidad de cuidados intensivos y lo compararon en general con otro tipo de pacientes que no tenían infección tan importante. Y como pueden ver, los pacientes que ingresaron a la unidad de cuidados intensivos y que tenían niveles de procalcitonina bastante elevados, en este caso, cuando fueron admitidos y luego cuando la concentración máxima que alcanzaron, la mayoría de estos pacientes, casi 56% de los que ingresaron a la unidad de cuidados intensivos, tenían procalcitoninas elevadas. Igual que la proteína C reactiva. 122 de proteína C reactiva miligramos por litro, comparado contra 52 de los pacientes que no fueron. O sea que sí les ayuda para determinar en la fase aguda, este paciente viene con COVID, pero tiene procalcitonina sumamente elevada, tiene proteína C reactiva elevada, muy probablemente este paciente no solo está con la fase de la tormenta de citoquinas, sino que potencialmente puede tener una infección bacteriana asociada, y es ahí cuando ustedes ya pueden pensar, no, le voy a asociar un antibiótico también, voy a obtener mis cultivos, a las 48 horas, 72 horas, mis cultivos están negativos, el paciente da mejor, esto no era relacionado con un proceso infeccioso, esto es relacionado más que todo con la descarga citogenética inducida por el virus, etcétera, etcétera. En este mismo grupo, de pacientes, las cuestiones que quería mostrarles también era que los niveles de procalcitonina y los niveles de la proteína C reactiva sí fueron estadísticamente significativamente diferentes en los pacientes que sí desarrollaron infección bacteriana secundaria y los pacientes que no desarrollaron infección bacteriana secundaria. Los niveles de procalcitonina en los pacientes infectados, el valor máximo 2.9 nanogramos por mililitro versus 0.1. Y la proteína C reactiva, igualmente estadísticamente significativa en los pacientes infectados secundariamente con algún agente infeccioso bacteriano versus con los que no se infectaron. Cuando hablo de infecciones invasivas bacterianas, y yo no sé por qué, así se publica para que uno lo entienda y no nos confundamos cuando estoy hablando de los dos conceptos. Infección invasiva bacteriana se refiere específicamente a meningitis, sepsis y bacteremia. Cuando hablo de infección bacteriana seria, no solo incluye estos tres que ya mencioné, pero también estoy hablando de neumonía, pielonefritis, artritis séptica, osteomielitis, para mencionarlos. Y esto es importante porque muchos de los estudios hablan la determinación de procalcitonina y proteína C reactiva en infecciones bacterianas invasivas. Entonces, cuando ustedes piensan, no, aquí solo están hablando de estas tres condiciones, o serias, y van a ver cómo varían la sensibilidad y la especificidad. En este estudio, eran todos pacientes que se presentaron a la emergencia con mucha fiebre, pero sin hallazgos físicos para determinar de dónde venía el proceso infeccioso. Y entonces utilizaron dos cortes. Uno, en el que vean hasta arriba, era 0.5 nanogramos por mililitro de procalcitonina, y abajo eran 2 nanogramos por mililitro. Y esto es relacionado a infecciones bacterianas serias. O sea, todo ese grupo a la derecha de la diapositiva anterior. Como pueden ver, la sensibilidad era alrededor del 60%, más la sensibilidad. Pero cuando ya vieron la especificidad de esta misma a ese nivel de 0.5 nanogramos, mejoró. No espectacularmente, pero mejoró a 80% de sensibilidad.
Cuando subieron el umbral a 2 nanogramos, empeoró la sensibilidad, pero mejoró significativamente la especificidad de la prueba, a más del 90%, lo cual ya lo hace una prueba bastante buena en cuanto a especificidad. Lo que quiero decir con esta diapositiva es que depende de los rangos, depende del umbral, depende de la condición, así va a ser mejor o peor la sensibilidad y especificidad de la prueba. En este caso en particular, relacionado con las infecciones bacterianas serias. Ahora, cuando son infecciones bacterianas invasivas, meningitis, sepsis o bacteriemia específicamente, vean el rango y vean los resultados que tuvo la prueba. Más o menos en 0.5 nanogramos por mililitro, 80% de sensibilidad. Nada malo, no perfecto, pero no está mal. Y la especificidad más o menos igual, como 80%, probablemente entre 80 y 90%. Cuando subieron el umbral a 2 nanogramos para saber si ese paciente realmente está infectado por una bacteria o no, nuevamente la sensibilidad estuvo por todos lados, no fue muy buena, pero la especificidad mejoró significativamente, más del 90%. Nuevamente, la connotación del paciente, de la entidad que ustedes están haciendo la prueba y del umbral que estén fijando para determinar si el paciente realmente tiene un proceso infeccioso bacteriano. Es el estudio que mencionaba en recién nacidos prematuros, donde se hizo medición de sangre de cordón umbilical. No se utilizó en los siguientes 2 días la medición de sangre por lo que digo del alterado. Alguien ha sugerido que deben de ser diferentes valores en las primeras 24, 48, 72 horas de procalcitonina en los recién nacidos, particularmente prematuros, porque se altera muchísimo. Y como pueden ver en estos pacientes, la columna que dice CEOS, que son los que tenían comprobado una infección tempranera, de inicio tempranero, los niveles de procalcitonina en este caso, los niveles de procalcitonina no fueron tan importantes y no fueron nada estadísticamente significativos cuando los compararon con el amiloide A, la proteína C reactiva y la hepcidina. Esos 3 fueron muchos mejores parámetros en este grupo de pacientes y fueron estadísticamente significativos para determinar si esos pacientes tenían un proceso infeccioso bacteriano. Interesante, de que la procalcitonina potencialmente en los recién nacidos no tiene tanta relevancia o no es un buen parámetro para determinar tempranamente si el paciente está infectado. La proteína C reactiva parece ser mejor en este grupo de estudios. Pero en general, después de que uno analiza, y estos son mis pensamientos, de cuando comparado procalcitonina y proteína C reactiva, digo, bueno, ¿cuál utilizaría? ¿Debo utilizar los dos? Etcétera, etcétera. Me da la impresión a mí que la procalcitonina es mejor, es más sensible y más específica que la proteína C reactiva en algunas condiciones en particulares. Por ejemplo, para distinguir entre lo que es un proceso de sepsis y un proceso de el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Me da la impresión que la procalcitonina es mejor que la proteína C reactiva para distinguir entre estas dos entidades. Procalcitonina mejor para decir esto es sepsis o esto es un síndrome de un proceso inflamatorio sistémico relacionado a otro tipo de condición. Por lo demás, parecería ser que son bastante iguales la proteína C reactiva y la procalcitonina en cuanto a predecir la seriedad de un proceso infeccioso. Y la procalcitonina por sí se eleva muchísimo más, particularmente cuando la infección es por gram negativos, como había mencionado anteriormente. Y nuevamente insisto, en recién nacidos, particularmente en las primeras 24 horas, si quieren usar procalcitonina, o tienen que adherirse a las recomendaciones de cuáles son los niveles específicamente, o mejor usar proteína C reactiva para el diagnóstico tempranero de procesos infecciosos. ¿Alguna pregunta al momento? Si no, proteína C reactiva, esta sí tiene más implicaciones, tiene mucho más sentido, tiene mucho más funciones que sabemos. Primero, ya sabemos dónde se produce, bajo qué estímulo. La proteína C reactiva de hecho, es una parte importante del sistema inmunológico innato. ¿Por qué? Porque es de los que reconocen, es este grupo de proteínas que reconoce todos estos receptores de bacterias.
todas las bacterias, absolutamente todas tienen estos patrones moleculares en la superficie que estas proteínas identifican como extrañas. Y dentro de otro, las pentraxinas, que es donde pertenece el grupo de la proteína C reactiva, tienen esa capacidad, número 1. Número 2, estimulan el complemento a través de la vía clásica. O sea que ayudan en la opsonización. Número 3, se fijan específicamente en el receptor FC de las células, lo cual ayuda significativamente a que la inmunoglobulina que ya atrapó la bacteria encuentre dónde fijarse y ayuda a la opsonización. Y el otro efecto importante que tiene la proteína C reactiva es que se va a unir a todo el fosfolípido de células extrañas o propias que están dañadas o en proceso de inicio de su apoptosis, o sea, de morirse. O sea, como ven, reúne la proteína C reactiva muchísimas otras funciones y tiene mucho más sentido de lo que está pasando en el cuerpo del paciente en ese momento. No solamente decir, hay algo inflamado, no. Si ustedes, proteína C reactiva elevada, ustedes ya pensaron automáticamente, ya está reconociendo muchas bacterias, ya está activando el complemento, ya está reconociendo todas las células que se están muriendo y está ayudando en la opsonización en otros sistemas inmunológicos. Esto era solo para recordarles que la proteína C reactiva está dentro, conjunto con otras como les digo, es una medida indirecta de reactantes de fase aguda, pero particularmente por los niveles de fibrinógeno. Como les digo, probablemente 55% del fibrinógeno contribuye a la velocidad de sedimentación. Depende del tamaño del eritrocito, de la forma del eritrocito, depende de la edad, el sexo del paciente, si el paciente está obeso. Si el paciente tiene enfermedad renal, pero particularmente enfermedad renal crónica, esos pacientes tienen velocidades de sedimentación elevadas. En pacientes, cuando hay una velocidad de sedimentación sumamente elevada, por ejemplo, 100 milímetros a la hora, en diversos estudios se ha visto que la mayoría, por lo menos una tercera parte de sus pacientes, esa elevación de la velocidad de sedimentación viene de un proceso infeccioso, pero también puede implicar una malignidad, un neoplasma, una infección renal o un proceso inflamatorio renal y algún otro tipo de proceso inflamatorio, no necesariamente de tipo infeccioso. Pero particularmente, si está sumamente elevada, su primer pensamiento tiene que ser un proceso infeccioso. Esto me lo voy a saltar. Ferritina es el otro que hemos utilizado muchísimo últimamente, particularmente, nuevamente, para los pacientes infectados con COVID. Ferritina tiene que ver en todos estos procesos que mencioné ahí. Yo creo que es un reactante de fase aguda que también se produce y se almacena en el hígado particularmente. Siempre lo habíamos estudiado en relación a anemia porque pues, es la proteína que por excelencia almacena hierro, que protege al DNA y a las células de la fase férrica del hierro y que no cause por el proceso oxidativo daño a estas estructuras. Sabía esto, pero el hierro tiene esta maquinaria bien aceitada para la absorción, pero hasta donde yo sabía o sé, no existe ningún proceso fisiológico en el cuerpo para eliminar el hierro. Por eso es que hay tanto problema cuando los niños se intoxican con hierro. No tenemos un sistema para eliminarlo. Tenemos un sistema bien hecho para asimilar el hierro, pero no para eliminarlo. Ni modo, ahí está la teferoxamina, por supuesto, pero interesante. Y por eso es que es tan fácil intoxicarse con hierro, porque no tenemos cómo eliminarlo. La hepcidina bloquea la absorción del hierro, bloqueando este proceso. Y por eso, y la hepcidina, como es un
reactante de fase aguda que también se produce en el hígado con procesos inflamatorios agudos o crónicos, explica en parte los procesos inflamatorios crónicos donde el paciente está anémico. ¿Me explico? Y eso es lo que le han dado como anemia de problemas crónicos. Problema crónico inflamatorio, estimulación de proteínas de fase aguda, entre ellos la hepcidina, producto del hígado, viene y bloquea la absorción de hierro. En fin, este es la ferritina. La ferritina, como le digo, se produce en varios lugares, dependiendo de qué ferritina están hablando, si la ferritina H o la L. La ferritina H se produce particularmente en el corazón y en el riñón, la L en el hígado y en el vaso, pero se produce en otros lados también, pero esos son los que más. Y está lo que le dicen la apoferritina, cuando está vacío, cuando no tiene el hierro adentro, particularmente en forma férrica, y luego la ferritina ya per se, que es cuando ya tiene el hierro para adentro, como le digo, es la proteína que transporta. Y este es el componente básico de la ferritina, que su misión es un corral, yo así lo pongo como un corral que mantiene la forma férrica ahí, solo cuando se necesita, pues libera y lo convierte en forma ferrosa para que vaya a todos los procesos enzimáticos, para el principal consumidor de hierro del cuerpo, que es la médula ósea, y para todos los precursores de todas las células de médula ósea, pues ahí les va liberando el hierro. Pero mientras no se esté utilizando ese hierro, lo tiene guardado, lo tiene acorralado para que no dañe, como les decía, porque esa forma férrica es sumamente tóxica, particularmente para el DNA. Y ni modo, tiene funciones extracelulares e intracelulares. Las funciones intracelulares probablemente son las que más le interesan al cuerpo. Y el tema es que cuando existe un proceso infeccioso o un proceso inflamatorio agudo importante, como es un reactante de fase aguda, comienza a producirse de una forma sumamente elevada y lo hemos utilizado específicamente para determinar ciertas condiciones en el cuerpo. De todas estas que se mencionan aquí, esos síndromes hiperferritinémicos, la que yo pues he visto, pues la que miramos aquí en niños, es el síndrome de activación de macrófago. Tuvimos un paciente, 11 años, lo habíamos diagnosticado con infección de COVID 2 semanas antes y el niño desarrolló un síndrome multisistémico inflamatorio secundario al COVID. Se le trató inmunoglobulinas esteroides, se fue para casa. A la semana regresa con la rodilla izquierda inflamada y fiebre de bajo grado. Dijeron, ese paciente tiene una artritis séptica, sale a operaciones, lo aspiran, un líquido que no tenía bacterias, escasos glóbulos blancos, mucha proteína, pero nada más, cultivo negativo. El paciente sigue con fiebre, comenzamos a medirle ferritina, pues seguimos, será reactivación del síndrome multisistémico inflamatorio. Y todos los parámetros se mantienen alterados, pero la ferritina 2,000, 3,000, 5,000, 8,000, 18,000, 23,000. El reumatólogo casi le da una convulsión, tanto así que no tenía él ni la experiencia ni los medios para este paciente. Lo mandamos a Utah para tratamiento de síndrome de activación de macrófago. ¿Qué disparó en este paciente? No sabemos, pero es la única condición en niños donde yo he visto esas cantidades desproporcionadas de ferritina en los pacientes. Y es algo que tienen que ponerle atención muchísimo. Todos los estados hiperferritémicos, particularmente los que vemos en niños, creo que este es el más significativo. También en shock séptico podemos ver cantidades elevadas, pero no como las que vemos en el síndrome de activación de macrófagos, ¿verdad? O hemofagocitosis, o como ustedes quieran llamarlo. También se libera, como había mencionado, con estas citoquinas proinflamatorias influyen mucho en la producción de ferritina y, insisto, la ferritina juega un papel muy importante. También, no sabemos qué tan beneficiosos pueden ser todos ellos. La proteína C reactiva, pienso que sí es muy beneficiosa por todas las implicaciones fisiológicas
de impacto que tiene sobre el sistema inmunológico innato. No solo para iniciar, ampliar, mantener, terminar y modificar el proceso inflamatorio en el paciente.